Imagina un mundo donde el verano nunca llegó, donde en pleno mes de julio la nieve cubría los campos de Europa y el sol era una mancha pálida y moribunda tras un velo de ceniza perpetua. En 1816, la humanidad creyó que el apocalipsis había comenzado. Sin saberlo, una explosión volcánica al otro lado del planeta había sumido a la civilización en una crisis de hambre y oscuridad que cambiaría la historia para siempre. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, en una villa suiza azotada por las tormentas, una joven de 18 años daría vida a una pesadilla que hoy todos conocemos. Hoy vamos a descubrir cómo el frío, el hambre y un volcán indonesio engendraron al Prometeo moderno, Frankenstein. Bienvenidos a Primum Gradus. Preparaos, porque hoy viajamos al año sin verano. El rugido del tambora y el fin del mundo. Todo comenzó a miles de kilómetros de Europa, en la isla de Sumbawa, en la actual Indonesia. El 5 de abril de 1815, el monte Tambora, un volcán de 4.300 metros de altura, comenzó a rugir con explosiones que se escucharon a 1.400 kilómetros de distancia. Pero lo peor estaba por llegar. La lava, al ser muy fría y espesa, se solidificó rápidamente y taponó la salida del volcán, aumentando la presión interna hasta niveles críticos. El 10 de abril, a las 7 de la mañana, la montaña simplemente no aguantó más y estalló, con una violencia inimaginable. Fue una erupción clasificada con un nivel 7 en el índice de explosibilidad volcánica, la más poderosa de los últimos 1.300 años. Para que nos hagamos una idea, la explosión reventó la parte superior de la montaña, reduciendo su altura a 2.850 metros. Recordemos que originariamente tenía 4.300 metros. Los flujos piroclásticos, nubes ardientes de gases y rocas, descendieron a toda velocidad, aniquilando al instante a las 12.000 personas que habitaban la península. Entre ellos se encontraba la llamada cultura Tambora, un próspero pueblo con fuertes vínculos comerciales con Indochina, que quedó sepultado bajo 3 metros de ceniza, siendo descubierto casi 2 siglos después y bautizado por los arqueólogos como la Pompeya del Oriente. Pero, ¿cómo es posible que un volcán en Indonesia afectara al mundo entero? Aquí es donde la etiología del evento se vuelve fascinante. La erupción del Tambora fue de tipo ultrapliniana. Expulsó a la atmósfera unos 160 kilómetros cúbicos de material, creando una columna de ceniza que superó los 43 kilómetros de altura, atravesando por tanto la troposfera y penetrando directamente en la estratosfera, en las partes más altas de la atmósfera. El principal culpable del caos climático no fue la ceniza, que tiende a caer rápidamente por la gravedad, sino el dióxido de azufre. El volcán inyectó decenas de millones de toneladas de este gas en la estratosfera. Allí, mediante reacciones fotoquímicas, el dióxido de azufre se combinó con el agua y se transformó en minúsculos aerosoles de ácido sulfúrico. Estos aerosoles actuaron como un gigantesco espejo a nivel global, un fenómeno conocido como efecto albedo, reflejando la radiación solar de vuelta al espacio y reduciendo el calor que llegaba a la superficie de la Tierra.
Como el Tambora está cerca del ecuador, las corrientes atmosféricas como las células de Hadley y los vientos estratosféricos se encargaron de distribuir este velo opaco por ambos hemisferios. El resultado fue un forzado climático que provocó un enfriamiento drástico de la troposfera. Y así llegamos a 1816. El termómetro global cayó entre 0,4 y 0,7 grados centígrados. Puede parecer poco, pero las consecuencias fueron catastróficas. En Norteamérica, los ciudadanos de lugares como Massachusetts o Quebec veían con terror cómo nevaba entre el 5 y el 10 de junio, destruyendo de raíz las cosechas. En Europa Central, que apenas se recuperaba de las guerras napoleónicas, llovió incesantemente y los cereales se pudrieron en los campos. Y aquí, en la península ibérica, el verano no pasó de los 15 grados en muchos puntos. Nevó en pleno julio en sierras bajas o relativamente bajas como la de Montserrat y se produjeron sequías en la región oriental. La consecuente escasez de alimentos desató el pánico mundial. El precio de la avena casi se multiplicó por 8. En ciudades de Inglaterra y Francia estallaron disturbios bajo el lema «Pan o sangre», mientras que en Suiza el gobierno tuvo que declarar emergencia nacional porque la gente, desesperada, se alimentaba de patatas podridas. Entre el hambre, las heladas y epidemias desatadas por la alteración del clima, como el tifus en Europa y el cólera en la India, murieron decenas de miles de personas. Sin embargo, de la oscuridad climática de 1816 también brotó la luz del arte y la innovación. Las cenizas en la atmósfera crearon atardeceres espectaculares de tonos escarlata que inspiraron al precursor del impresionismo, a Turner, a pintar algunas de sus obras maestras más asombrosas. En Austria, en 1818, el frío extremo persistente terminó estropeando el órgano de una iglesia local. Ante la falta de música para la misa del gallo, un sacerdote y un músico tuvieron que componer un villancico de emergencia que se pudiera tocar con guitarra. Así nació el famoso Noche de Paz. Y ante la falta generalizada de avena, que mató de hambre a muchísimos caballos, el inventor Karl Drais buscó una alternativa de transporte mecánico, inventando la dresina, que podemos llamarla la bisabuela directa de nuestra bicicleta moderna. Pero quizás la consecuencia artística más legendaria ocurrió a orillas del lago Lemán, en Suiza, y es a lo que vamos a dedicar el próximo capítulo de este episodio de Primum Gradus. Capítulo 2. Villa Diodati. El confinamiento de los genios. A miles de kilómetros del volcán Tambora, en las colinas de Cologny, Suiza, a orillas del oscuro y neblinoso lago Lemán, un grupo de 5 jóvenes ingleses se vio forzado a encerrarse. Fuera, tormentas eléctricas de una ferocidad inaudita iluminaban los Alpes con destellos fantasmagóricos. Adentro de la majestuosa Villa Diodati, al calor del fuego y acompañados de vino y láudano, se encontraban algunas de las mentes más brillantes, escandalosas y atormentadas de su época. Hablemos de los protagonistas de este encierro, verdaderos proscritos de la sociedad británica. Primero, el que tenía más renombre, el anfitrión, George Gordon, Lord Byron, que a la sazón contaba 28 años. Era el poeta más famoso de Europa, una verdadera celebridad de la época.
que había huido de Inglaterra acosado por deudas masivas, un desastroso divorcio y los escandalosos rumores de una relación incestuosa con su media hermana. Byron era un hombre magnético, cáustico y arrogante, que viajaba con todo un séquito inusual que incluía perros, un mono y hasta un pavo real. Era el prototipo de poeta egocéntrico y también romántico. Un ser bastante insoportable, pero con un aura que lo hacía irresistible. A su lado, su secretario y médico personal, el joven de 20 años, John Williams Polidori. Sí, de 20 años. Y era un médico de reconocido prestigio y que había sacado la carrera y, en fin, era alguien muy dotado intelectualmente. De ascendencia italiana, ya lo vemos por el nombre, Polidori tenía grandes aspiraciones literarias, pero su estancia en la villa era un tormento. Byron lo despreciaba constantemente, burlándose de él frente a los demás y llamándole despectivamente Polidoli. Para colmo, el joven médico estaba, secretamente y sin esperanza, enamorado de una de las invitadas. Los otros 3 integrantes del grupo residían en una modesta casa cercana, pero las lluvias casi perpetuas los obligaron a pasar sus días y noches confinados en la gran mansión de Byron. De hecho, se fueron al traste los idílicos paseos por las cercanías del lago, contemplando los paisajes. Todo eran lluvias, tormentas, oscuridad. Entre estos invitados estaba el poeta Percy Bysshe Shelley, de 23 años, un aristócrata desheredado, radical, ateo, militante y ferviente defensor del amor libre, que había abandonado en Inglaterra a su esposa embarazada. Otro personaje de vida ejemplar. Percy era un hombre de una sensibilidad extrema y nervios frágiles, un personaje del romanticismo. Tan frágiles eran sus nervios que durante una de las lecturas nocturnas en la villa sufrió un ataque de pánico y huyó de la habitación alucinando que una mujer tenía ojos en lugar de pezones. Vamos, un personaje. Junto a Percy estaba su amante, Mary Wollstonecraft Godwin, quien pronto sería Mary Shelley. Ya sabéis que fuera de España las esposas acaban tomando el apellido de su marido. Con tan solo 18 años, Mary cargaba con el peso de ser la hija de 2 de los intelectuales más importantes de Inglaterra, el filósofo William Godwin y la pionera feminista Mary Wollstonecraft. Fugada con Percy a los 16 años, Mary ya había sufrido el rechazo social y la trágica muerte de su primer bebé. En la villa era una presencia silenciosa e introspectiva que la absorbía todo a su alrededor. Y cerrando el círculo estaba Claire Clairmont, de 18 años, hermanastra de Mary. Claire fue de hecho la arquitecta de este histórico encuentro. Obcecada con Byron tras un breve romance en Londres, persiguió al poeta hasta Suiza, arrastrando a los Shelley con ella. Lo que el grupo y Byron ignoraban en ese momento era que Claire estaba embarazada del poeta, quien ya se había cansado de ella y la trataba con absoluto desdén. Bueno, pues imagínense la tensión cuando se reunían en el salón. Claustrofobia, egos desmedidos, triángulos amorosos, celos, láudano y una oscuridad climática que parecía el fin del mundo. Para combatir el aburrimiento leían en voz alta historias alemanas de aparecidos de una antología llamada Fantasmagoriana. También debatían apasionadamente sobre la ciencia de vanguardia, los experimentos de Erasmus Darwin, el galvanismo y el espeluznante potencial de la electricidad para devolver la vida a los cadáveres. Fue en este caldero de genialidad y locura la noche del 16 de junio de 1816
cuando Lord Byron, levantó la vista del libro que leía y les lanzó un desafío histórico: que cada uno escriba un relato de fantasmas. Paradójicamente, los dos grandes poetas consagrados abandonaron el reto rápidamente. Pero los miembros marginados del grupo, la joven de 18 años y el médico humillado, hicieron historia. De la historia literaria que hicieron estos dos personajes hablaremos en el tercer capítulo. Capítulo 3. El nacimiento del terror moderno. Las noches en la villa no solo giraban en torno a lo sobrenatural, sino también a la ciencia de vanguardia. Lord Byron y Percy Shelley debatían fascinados sobre el galvanismo, los experimentos de Erasmus Darwin y los ensayos de Luigi Galvani, quien lograba que los músculos de ranas y cadáveres se contrajeran mediante descargas eléctricas. Se preguntaban si el principio vital podría ser descubierto y si un cadáver podría ser reanimado artificialmente. Mary, que recordad que por entonces solo tenía 18 años, escuchaba estas conversaciones en silencio. Sentía una inmensa presión por crear una historia digna de su linaje. Recordad que era hija de los filósofos William Godwin y su madre Mary Wollstonecraft. Era una pensadora de prestigio, ya os dije, una pionera del feminismo, pero la inspiración no le llegaba, hasta que una noche de insomnio su imaginación tomó el control. Mary experimentó una visión terrorífica. Vio a un pálido estudiante de artes impías arrodillado junto a la cosa que había ensamblado. Vio el espantoso fantasma de un hombre tendido que, bajo el poder de una enorme fuerza o motor, mostraba signos de vida con un movimiento torpe. El creador, horrorizado por su propia obra, huía intentando dormir, solo para despertar y ver a la criatura de pie junto a su cama, mirándolo con ojos amarillentos y acuosos. Mary despertó aterrada, pero pronto una idea la iluminó. Lo que me aterrorizó a mí, aterrorizará a otros. Al día siguiente, comenzó a escribir el relato que se convertiría en Frankenstein o el moderno Prometeo, la historia del doctor Victor Frankenstein y su trágica criatura, sentando las bases de lo que hoy conocemos como ciencia ficción. Mientras Mary daba vida a su monstruo de carne y electricidad, John Polidori gestaba un monstruo muy distinto. Polidori tomó como inspiración un fragmento inacabado que Lord Byron había escrito durante el reto, el cual trataba sobre un viajero moribundo en Oriente. Pero el joven médico, profundamente herido por las constantes burlas y el maltrato psicológico que sufría a manos de Byron, decidió usar la literatura como venganza. En su relato, titulado El vampiro, Polidori cambió para siempre la figura del chupasangre. Lo sacó de las leyendas folclóricas eslavas, donde era un cadáver asqueroso y marginal, y lo transformó en un aristócrata británico seductor, frío y letal, Lord Ruthven. Y no era un secreto para nadie que Lord Ruthven era una copia exacta de Lord Byron. Polidori capturó el magnetismo destructivo, el egoísmo y la crueldad de su paciente, creando el arquetipo del vampiro elegante que 80 años después inspiraría al Drácula de Bram Stoker. Así nacieron las dos grandes criaturas del horror moderno, pero la realidad fue tan oscura como la ficción. Cuando las obras salieron a la luz,
A sus verdaderos creadores se les negó el reconocimiento inicial. Frankenstein se publicó de forma anónima en 1818 y muchos creyeron que era obra de Percy Shelley. El vampiro se publicó en 1819 y, para desesperación de Polidori, la editorial se lo atribuyó erróneamente al famoso Lord Byron para vender más copias. El destino de este brillante grupo parece sacado de una de sus pesadillas góticas. De los hombres que habitaron la Villa Diodati aquel verano, ninguno vivió para envejecer. Polidori, abrumado por las deudas y la depresión, se suicidó con ácido prúsico en 1821, a los 25 años. Percy Shelley murió ahogado en un naufragio en 1822, antes de cumplir los 30, y Lord Byron falleció de unas fiebres, o sepsis, en Grecia en 1824, a los 36 años. Solo Mary sobrevivió para ver a su criatura convertirse en un mito inmortal. Bueno, y ya vamos con el último capítulo, el cuarto, o yo prefiero llamarle epílogo. Y en este epílogo, pues ya veis que he cambiado el sistema, ¿no? Hasta ahora lo digo sobre todo para los que no me veis, sino que me escucháis en iVoox, porque ya sabéis que esto lo cuelgo básicamente en dos plataformas, en YouTube y en iVoox. En iVoox tiene la característica que solo se oye mi voz. Bueno, pues para los que me escuchéis en iVoox solamente os digo que este vídeo no ha gozado de mi imagen en ningún momento hasta ahora mismo, porque todo el rato ha sido con una voz en off, con mi voz en off. He leído un texto que había preparado antes, más o menos bien, si me equivocaba no lo rectificaba, quiero que te equivocas a la verdad, pues tiraba para adelante, porque no quiero que pierda frescura, pero básicamente he leído. Y ahora he vuelto a las andadas, a mi tradición de meterme cara a cara con el oyente sin guión por el medio, pero eso sí, sabiendo lo que tengo que decir. Porque pienso que si alguien ha llegado hasta aquí porque le interesaba la historia, si corta ahora, pues no pasa nada. La historia ya está contada. Estos son reflexiones. Es un a más a más. Eso es una catalanada. Un extra. Y el extra, bueno, empezaremos por la parte más literaria. Todo lo que viene, porque he pensado dos epílogos separados. Uno por todo el tema literario de la reunión de estos personajes tan peculiares y la creación de los dos monstruos estos, de Frankenstein y el vampiro, y todas las circunstancias, y otro, un epílogo más, digamos, científico, que recurrirá a los datos, los leeré un poquito, pero también muy interesantes, que nos enganchan con la actualidad. Por ejemplo, en la idea de gente que tiene como una especie de reverencia cuasi religiosa a los avances científicos y ve, bueno, pues le ve como digamos, una vertiente muy, es que no sé cómo decirlo, como muy esotérica o a veces espiritual, no sé cómo decirlo, está al orden del día. Estos señores alucinaban con el galvanismo, con la electricidad que podía, y lo pensamos hoy, es una tontería, es simplemente dar un impulso eléctrico a unos nervios. Pero claro, en aquella época aquello parecía magia. Hoy es pues ese sentimiento cuasi religioso con la técnica lo tenemos de rabiosa actualidad. Y últimamente lo que toca ahora es la inteligencia artificial. Antes han habido otras cosas, pero ahora vamos a centrarnos en lo actual, la inteligencia artificial, que es como una especie de golem con 2.0, usando el lenguaje actual, ¿no? Es el golem porque se ha reducido los transhumanistas. Ves que todas estas cosas tienen mucho que ver, Hoy posiblemente si se hubiesen reunido en circunstancias parecidas hubiesen hecho quizás hasta Mary Shelley
Usted tiene una pesadilla con la IA. Bueno, da un paso más porque vemos que este monstruo de Frankenstein reconstruye el aspecto físico. Hoy, llevado por la gnosis, por un pensamiento gnóstico, vemos que la gente, los sabios, piensan que la esencia del ser humano está solo en su pensamiento, que es intangible y por lo tanto se puede guardar en un disco duro y transmitir y guardar en el éter, bueno, no sé dónde muy bien, en una especie de nube cósmica y acoplarlo a otro cuerpo. ¿Os dais cuenta? Y hay el mismo fervor cuasi religioso con la nueva técnica hoy en día, ¿vale? Y estamos creando nuevos Frankensteins, nuevos golems, o se pretende, mejor dicho. Y yo le dedico un capítulo a esto, ¿eh? ¿Os acordáis? A Peter Thiel, que está por ahí, uno de los grandes gurús de Silicon Valley, que habla del apocalipsis y hablan en tonos apocalípticos religiosos. O sea que esto es más de actualidad de lo que parece. No quiero meterme en el tema de que se reúnen gente con mucho dinero y mucho tiempo para perder y hacer barbaridades, porque esto nos llevaría por otro lado. Y luego está todo el tema del apartado más científico, ¿no? De las explosiones, el cambio climático, etcétera, etcétera. Vemos cómo Tambora hizo un cambio climático también 3.0, vamos. Por cierto, los datos que he dado, dije que habían muerto, creo que si no recuerdo mal, 12.000 personas. 12.000 personas fueron las que recibieron el impacto directo. La llamada civilización Tambora, etcétera, etcétera, los que habían alrededor. Pero los muertos directos por las consecuencias inmediatas incluidos tsunamis, terremotos, lluvia, de esta cosa que echan los volcanes, ya no soy científico. Bueno, pues todo eso significó más de 100.000, 144.000, 200.000 personas. Es que he oído ambas cifras, no se sabe cómo, en alrededor. Más a eso hay que sumar todas las catástrofes alimentarias que provocó. Es decir, hubo hambre y el hambre provoca debilidad y la debilidad hace que las enfermedades infecciosas se campen por sus anchas y pille cuerpos debilitados que mueren. Bueno, pues pretendía hacer una analogía, pero como ya lo he hecho en otro programa, con hechos recientes, ¿no? También de erupciones volcánicas, como uno que hubo en Islandia. Le dediqué un programa que provocó que todo el tráfico aéreo de Europa se viese interrumpido o seriamente alterado durante unas cuantas semanas. También podríamos hablar del volcán Krakatoa, el cual está muy documentado también por esa misma zona, por Indonesia. Y cómo no, pues con el volcán de Tera, Santorini, una isla con forma de media luna. Todo esto le dediqué un programa, pero bueno, no está de más recordarlo. Y aquello también fue una explosión con consecuencias. Para empezar, destruyó la isla por la mitad. Y parece ser que tuvo mucho que ver con la destrucción por lo menos, si no la destruyó totalmente, la dañó enormemente la cultura minoica, la civilización minoica, porque provocó unos tsunamis tremendos y posiblemente una nube de cenizas que alteró todo el Mediterráneo oriental. Muchos relacionan eso con la aparición de las invasiones de los pueblos del mar y todas estas cosas. Pero, como vemos, los volcanes son ahí una bomba de relojería, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Por lo menos con mucho más, bueno, no sé, eso nunca se sabe, ¿no? Pero en los últimos siglos mucho más activa que el temido meteorito. Claro que si cae un meteorito también la puede liar, ¿eh? O sea que a veces, no sé si a veces nosotros los seres humanos pecamos de soberbia pensando que somos los que cambiamos el clima, cuando ya veis que un volcán con fundamento puede hacer mucho más por el cambio climático. Pero yo soy científico, ¿eh? Y eso sí que es cierto. Con el volcán no podemos hacer nada, pero con nuestras acciones sí que somos responsables. Y bueno, y ya está, yo creo que ya
¿Veis? Al final he vuelto a las andadas, he hecho la parte final así sin guión, improvisando, pero creo que valía la pena, ¿no? Y pues deciros eso, pues que si os ha gustado pongáis un me gusta y como no, siempre, yo lo recomiendo, aunque no me hacen mucho caso, casi nadie lo hace, y es usar el WhatsApp para dejar vuestro mensaje, sobre todo de voz. Bueno, pues lo voy a intentar y lo voy a intentar una vez más y os voy a dar el número de teléfono del WhatsApp. Un momentito, que como siempre no lo tengo a mano. Mira, más 34 por si llamáis desde fuera de España, 644-573465. Repito, más 34 644-573465. Y bueno, y que disfrutéis de este programa en el cual he usado profusamente la inteligencia artificial. Bueno, no hay que tener miedo a la ciencia. Pues el galvanismo y los experimentos del Erasmus Darwin y la electricidad no trajo monstruo de Frankenstein. Pues yo pienso que no todos los avances ni son la salvación del mundo ni son un desastre. Y ya está. Hala, me voy, que si no me enrollo estúpidamente.